De nuevo, muy buenas noches, buenas tardes a nuestros compañeros de... muy buenas, Luis Felipe, perdón, no lo escuchamos bien, pero qué gusto contar con su presencia. Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerlo acá. Buenas noches a todos, buenas tardes a nuestros compañeros de México. Qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Y hoy estamos en la última lección para nuestro curso La Nación Elegida. Hemos visto un poco de la historia del pueblo de Dios desde Abraham hasta Salomón. Esta noche nos toca estudiar un poco sobre la vida de Salomón, especialmente un poco sobre una oportunidad especial que él tenía para pedirle al Señor una cosa y él pidió sabiduría. Vamos a hablar un poco sobre este concepto y también la construcción del templo. Y mientras estudiamos acerca de la construcción del templo, nos toca también pensar en este mismo concepto del templo en esta época actual del Nuevo Testamento. Entonces, había un templo en el Antiguo Testamento y pues por unos años en el Nuevo Testamento que tenía su propósito, especialmente antes de la venida de Cristo. El templo tenía su propósito y hoy en día hay un templo, pero este templo es diferente. Vamos a ver cómo nosotros tenemos el privilegio para formar este nuevo templo del Nuevo Testamento con la piedra angular siendo Cristo, con Cristo como la fundación, la base, y nosotros siendo parte de la construcción de este templo, esta casa espiritual. Y como los sacrificios son diferentes también, que había sacrificios de animales para expiar por pecado, en el Antiguo Testamento como una señal del sacrificio futuro de Jesús que expiaría por los pecados de todo el mundo. Y hoy en día hacemos sacrificios, pero son sacrificios espirituales, que son diferentes. Entonces vamos a tocar estos temas esta noche. También vamos a cerrar la clase hablando un poco sobre Academia Cristo, cuál es el propósito y por qué estamos aquí, qué podemos ofrecerles. Y vamos a revisar rápidamente qué es el proyecto final y qué tienen que hacer ustedes para aprobar el curso. Entonces, que todos sean bienvenidos, queridos compañeros en la fe. Estamos aquí por la lección 8, el templo de Salomón. Vamos a usar segundo Crónicas, capítulos 1 a 9. También la construcción del templo, pues se puede leer acerca de este proyecto de construcción en el libro de Reyes. Nosotros tenemos primero Reyes y segundo Reyes y primero Crónicas y segundo Crónicas. Cuando fueron escritos, había simplemente Reyes y Crónicas. Y ambos libros hablan de algunos de los mismos eventos. Entonces podemos ver unas perspectivas diferentes, pero el mismo contenido, la construcción del templo. Cuando estos libros fueron traducidos a griego, los traductores dividieron los libros en como una primera parte y una segunda parte, y por eso primero Reyes y segundo Reyes, y primero Crónicas y segundo Crónicas. Entonces, nosotros, porque hay tanta información, vamos a enfocarnos en la información que tenemos en segundo Crónicas, capítulos 1 a 9. Con esta introducción, con este plan ante nosotros para esta noche, para nuestra última clase, vamos a ofrecer esta oración para poder iniciar esta clase con la bendición de Dios. Entonces, oremos. Amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos y de tu palabra. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar lo hago buscando el evangelio de Cristo Jesús.
y no el sitio donde me reúno. Ayúdanos a tener esta perspectiva adecuada y bíblica y correcta, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo planteé una cosa para considerar en el grupo de WhatsApp. Y la pregunta es la siguiente. Si un genio le concediera 3 deseos, ¿qué le pedirían? Y un poco de contexto. Tal vez algunos de ustedes saben de esta película. Hay una versión Disney, una caricatura en 1992 y una película con actores en 2019 que salió hace poco. Que cuenta la historia de Aladino. Aladino del Oriente, tiene que recuperar una lámpara. Un brujo quiere que Aladino le ayude en recuperar una lámpara y esta lámpara tiene un genio y este genio tiene el poder para conceder deseos a otras personas, ya sea hacerse rico o hacerse casar con una princesa, lo que sea. No, pues nosotros sabemos que todo esto es fábula, es mito, no es real, no hay lámparas con poder especial ni poder divino, no hay genios, no hay la oportunidad de hacer algo con un brujo para poder recibir lo que deseamos, ¿cierto? Todos nosotros estamos de acuerdo con eso, gracias a Dios. Pero vamos a imaginar que nosotros tenemos la oportunidad de pedir 3 cosas, pedir 3 deseos. ¿Para qué cosas pedirían ustedes? O si un genio le concediera 3 deseos, ¿qué le pedirían? Y lo que estamos haciendo ahora es captando la atención, entonces pensando en su proyecto final. Y si usted iba a enseñar el primer capítulo del segundo libro de las Crónicas, pudiera hacer algo similar. Si usted pudiera recibir cualquier cosa o 3 cosas, ¿qué quiere? ¿Qué pediría? Entonces, hablemos un ratito. ¿Qué le pedirían ustedes? Y no lo vamos a juzgar, porque sabemos que sí, pediríamos un aumento de la fe o ayuda en el evangelismo con los amigos. Entonces, es un ambiente de confianza, puede decir lo que pediría. Sí, Selene Ruiz, adelante. Pues si esta pregunta usted me la hubiera hecho cuando yo no era cristiana, uy, hubiera pedido Sí, que eso se hubiera. eso es un Pero buen, gracias, eso nos ayuda. Sí, si no fuéramos cristianos, antes de haber llegado a la fe. Sí, muchas gracias, Selene. Adelante, adelante. pero ahora que soy cristiana, pues la verdad yo le pediría, si es que existiera, pues que toda mi familia sintiera el gozo que yo siento por Jesucristo. Ese es mi mayor deseo, que ninguno de los que yo conozco de mi familia se perdiera allá afuera en el mundo, porque pues ahorita el mundo es un caos y no me gustaría que nadie se perdiera por las drogas, por enfermedades venéreas como el SIDA. O sea, ese sería mi deseo ahora en Cristo. Dios le bendiga, hermano. Muy bien, excelente. Muchas gracias por la participación. Y sí, no, pero lo más probable sea que nuestras respuestas serían diferentes ahora como cristianos y antes de haber llegado a la fe. Muchas gracias. Y el señor Holman, adelante, le damos la palabra. Gracias, Pastor Matt. Buenas noches para usted, para todos los hermanos. Bueno, una pregunta difícil, ¿no? En en este tiempo es una pregunta, muy difícil, pero como estamos en la práctica para un desarrollo de un tema, se pediría, digamos, en ese tema algo personal, porque es personal, sabiduría, ¿sí? Vida y una economía, ¿sí?
para entrar en el contexto, ¿cierto? Digamos como bien lo resaltó el pastor en la película de Aladino, donde le piden a él recuperar una lámpara y dentro de esa lámpara da un genio, ¿cierto? Y el genio tiene poderes. Pero entonces prácticamente lo decimos así, sabiendo nosotros que es una fábula, pero es buena la enseñanza. Muy bien, pastor. Muy bien, gracias a usted. Y sí, si tuviéramos tres, como que sabiduría, vida en Cristo, que mis amigos y seres queridos y familiares tienen la misma paz que yo tengo, que no haya tantos problemas sociales, las drogas. Y este también es un ejemplo en cómo podemos captar la atención haciendo una actividad, haciendo una pregunta, contando algo que tiene que ver con el texto bíblico. Esta situación, como hemos dicho, parece como fábula. Y sí, en la película de Aladino era una fábula. Pero hubo un momentito en que Dios se le apareció a alguien y le dio la oportunidad para pedir algo. Entonces vamos a escuchar esto de 1 Crónicas, donde dice en versículo 7, Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te dé. Y también podemos ver la respuesta de Salomón. Él pidió sabiduría. Pues vemos aquí en la respuesta de Dios, vemos muchas cosas que pudiéramos nosotros estar tentados a querer, ¿cierto? Vamos a ver 5 cosas aquí. Entonces voy a leer esta parte y vamos a ver estas 5 cosas. Entonces Salomón respondió, tú has tenido gran misericordia de David, mi padre, y a mí me has puesto en su lugar como rey. Señor y Dios, confirma ahora la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues tú me has puesto como rey de un pueblo tan numeroso como el pueblo de la tierra. Por favor, dame sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo. A decir verdad, ¿quién podrá gobernar a tu pueblo? Es tan grande. Y aquí vemos las otras cosas que Salomón pudiera haber pedido, pero no lo hizo. Entonces, en versículo 11 y en adelante, y Dios le dijo a Salomón, por haber pensado así y por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren, es decir, la muerte de sus enemigos, ni una larga vida, 5 cosas, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey, recibirás sabiduría y conocimiento. Y además te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron los reyes. Entonces vemos aquí el cumplimiento de esta promesa también. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, los demás cosas que necesitamos, vamos a recibir de la mano misericordia de Dios. Vamos ahora a estudiar cómo Salomón puso en práctica esta sabiduría para llevar a cabo un proyecto de construcción bastante difícil y bastante amplio, la construcción del templo. Algo que David quiso hacer, pero no pudo. Entonces, ahora vamos a estudiar juntos usando las preguntas de considerar y consolidar segundo Crónicas 1 a 9. Pensando en estos temas de la sabiduría y del templo y Salomón poniendo en práctica su sabiduría para construir esta casa para Dios. Entonces, la primera pregunta que tenemos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Tenemos muchos. ¿Quiénes son?
Sí, Ángela, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo Jehová, Salomón, David, pueblo de Israel, jefes de millares, jueces, jefes de familia, Moisés, Pesaleel, Uri, Ur, mercaderes, eteos, reyes de Siria, 1000 hombres que cargan, 80 hombres que cortan montes, 3600 que vigilan, Irán, rey de Tiro, sacerdotes, ancianos, príncipes de las tribus y levitas. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Y podemos sacar algunos puntos para aplicación de algunos de estos personajes. Salomón, en su sabiduría, no intentó hacer todo él mismo. Él no dijo, yo puedo hacer esto, yo puedo averiguar cómo construir el templo, yo mismo puedo conseguir lo necesario. Más bien, con su sabiduría, él tenía la humildad para reconocer que necesitaba ayuda y por eso reclutó la ayuda de unos expertos. Ok, necesito un experto en tal cosa para poder construir el templo. Entonces él buscó la ayuda de unos expertos. También vemos unos puntos de aplicación con la visita de la reina de Sabá. La reina de Sabá vino y quedó con la boca abierta. He escuchado, pero lo que he escuchado no es nada en comparación a lo que estoy viendo ahora. Esto es increíble. Esta era la reacción de ella. Y vemos aquí también la humildad de Salomón, que él no estaba tratando de sacar la gloria para sí mismo, sino él quiso dar la gloria a Dios. Sí, señor Holman, adelante. Pastor, compañeros, el trabajo en equipo es muy, muy importante, sea en la parte ministerial, sea en la parte laboral, pero sea en la parte familiar también. Siempre va a existir el trabajo en equipo. Dice la palabra en Amós 3:3, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo, tiene que haber un principio, y ese principio es el acuerdo sobre algo fundamental. ¿Sí? En este caso, Salomón estaba en un principio que era construir el templo y necesitaban del apoyo. Ya tenía el apoyo espiritual, pero necesitaba el apoyo humano, pastor. Muy bien, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Y pues hay un dicho coloquial que pues yendo solo uno puede ir más rápido, pero yendo en grupo, yendo en equipo, se puede ir más lejos, ¿cierto? Y no sé si este dicho existe en su región, en su país, pero hay mucha verdad que trabajando en equipo podemos hacer aún más. Jesús mismo, cuando Jesús, pensando en el ministerio, como el señor Holman dijo, Jesús hizo una observación una vez. Él dijo, pues, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Entonces, él identificó un problema y inmediatamente también ofreció una solución. Pídele al Señor de la cosecha que mande más obreros. Entonces, Jesús también sabía para participar en la gran comisión, necesitamos más miembros del equipo y necesitamos estar trabajando en equipo. Muy bien, muchas gracias, señor Holman. ¿Y cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Sí, Javier Rivas, muy buenas noches, adelante. Sí, muy buenas noches, bendiciones. Pues el mismo templo, cedros del Líbano, oro, plata, bronce, hierro, carmesí, escarlata, púrpura, mar, las bolsas, piedras, paredes, naves, pórtico, pilares, los 10 lavamanos, los holocaustos, el altar, la fuente,
las 10 mesas de oro, los panes, los 10 altares, los 10 candelebros, el lugar santo, el arca del pacto, lugar santísimo, alas de los querubines, los mismos querubines, las trompetas, el arpa, las liras, la nube, plataforma, cielo, tierra, casa, ojos, lluvia, fuego, sacrificio, o sea, las ofrendas. Bueno, hasta ahí copié. Muy bien, excelente, Javier, muchas gracias. Y pensando en todos estos objetos que Javier nos mencionó y que tenemos aquí en estos 9 capítulos, los que han estudiado mucho el Antiguo Testamento, los expertos de la Biblia, han podido crear versiones del templo, porque tenemos tantas descripciones y tantas instrucciones y tenemos tanta información sobre el diseño y los materiales y las medidas y todo eso, que se puede buscar fácilmente en el internet y ver como recreaciones del templo y ver cómo estuvo. Y eso es algo muy bonito para nosotros, para poder ver cómo estaba el templo en ese entonces. También un punto de aplicación, vemos que Salomón, él quería lo mejor, ¿cierto? Para Dios. Hoy en día tenemos mucha libertad. No es que todos nosotros necesitamos ir construyendo templos y iglesias y lugares de adoración con oro y con todo lo mejor. Pues puede ser mejor invertir el oro en el evangelismo o pues ayudando a personas con sus necesidades físicas. Pero vemos que sí es bueno ofrecer a nuestro Dios lo mejor que podemos. Muy bien, y la tercera pregunta, ¿dónde ocurrió esta historia? Especialmente en cuál ciudad, ¿dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Sí, Holman, adelante. Perdón, tal vez tenía su mano levantada de antes. Ocurrió en Jerusalén. Jerusalén, Javier, la ciudad adelante. de Jerusalén. Sí, la ciudad de Jerusalén. Sí, señor. Exactamente, en la ciudad de Jerusalén. Hablamos esta mañana un poco sobre cómo este templo, y de hecho, en un momentito vamos a hablar más sobre cómo estuvo este templo durante los tiempos de Jesús también, en la ciudad capital de Jerusalén. Vamos viendo el desarrollo de esta ciudad capital para el pueblo de Dios. Sabemos que este templo fue destruido 70 años después de Cristo. Entonces, no 70 años después del ministerio de Cristo, sino 70 años después de Cristo, del año 70. Y ahí, cuando este templo fue destruido, se acabaron los sacrificios de los animales y los judíos no tenían tanta fuerza ahí en Jerusalén. Había batallas, pues hay batallas hasta hoy en día en cuanto a quién tiene el derecho a esta ciudad y a esta región. Pero suficiente para ahora, la historia ocurrió en Jerusalén. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sí, Javier, adelante. Pues ahí mirando los datos, ¿no es cierto? Mirábamos que David reinó 1000 años, ¿no? Antes de Cristo, según lo que vimos la clase pasada, y dice que el reinado de él duró como 40 años, ¿no? Entonces, después de esos 40 años, pero como anteriormente se contaba hacia atrás, ¿cierto? Sí. O sea, como descontando, entonces más o menos en el año 950, ¿sí? O sea, en esa época reinó Salomón. Y pues durante el reinado de Salomón fue que se configuró pues la construcción del templo. Entonces un aproximado más o menos el año 50. Y dice que la construcción del templo duró en promedio como 20 años, la edificación del templo.
¿sí? Y pues más o menos ahí oscila pues esa fecha. Muy bien, exactamente. Sí, se nos menciona 20 años, pues tenemos como 7 años para construir lo básico, pero 20 años para llevar a cabo todo. Estamos, sí, unos 950 años más o menos antes de Cristo, en los primeros años del reinado de Salomón, después de la muerte de David. Muy bien. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿O cuáles son algunos de los problemas? Pensando en la panorama general y todo el contexto, ¿cuáles son los problemas o el problema? Y tal vez lo que podríamos hacer es dividir la historia en dos partes. Tenemos la primera parte en que Salomón llega a ser el rey, pero él no tiene experiencia. Y él mismo dice, pues es un pueblo tan numeroso. ¿Cómo voy a ser un rey? ¿Cómo voy a gobernar? ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces ahí es un problema y se resuelve cuando Dios le da la oportunidad para pedir una cosa y él pidió sabiduría. Entonces vemos aquí, ahí un problema y una solución. Y también en cuanto al templo, la casa tiene que ser grande, tiene que ser maravillosa, porque será la casa de Dios, el verdadero Dios, el Dios quien es sobre todos los dioses. Pero ¿cómo vamos a construir tal templo? Y pues también con la sabiduría. Entonces Dios obviamente guió a Salomón y también usó la sabiduría. Entonces Dios dio sabiduría a Salomón y usó su sabiduría para llevar a cabo este proyecto de construcción. Y ahora pues hay un lugar para la presencia de Dios, un lugar para Dios, para habitar, mientras el pueblo está llegando a ser una nación, va a haber un lugar oficial para la vida de adoración. No había antes, había el arca, el tabernáculo, algo portable, pero ahora vemos la solución en algo más permanente. Gracias por la participación. Ahora lo que vamos a hacer es consolidar la historia. Vamos a aplicar la historia a nuestras vidas con 3 preguntas, viendo la ley, qué pecado me enseña a confesar, viendo el evangelio, donde vemos el amor de Dios, y viendo algo que tiene que ser con la santificación que queremos poner en práctica. Entonces, la pregunta número 6, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Tal vez podríamos volver a nuestro ejercicio de captar, ¿cierto? Sí, señor Javier Rivas, adelante. Pues, o sea, a veces nosotros ponemos nuestra seguridad y confianza en cosas materiales que no tienen nada que ver, digamos, con Dios, ¿sí? A diferencia, pues, de Salomón, que cuando se vio frente, pues, digamos, al pueblo, digamos que frente a esas cosas materiales, él no se aferró a eso, sino que decidió poner la confianza en Dios y que fuese él que le ayudara, ¿no? Entonces, cuando él le pide, pues, a Dios que le dé, o sea, conocimiento, ¿no es cierto? Y sabiduría, ¿sí? Porque el conocimiento se refiere digamos, a la cantidad de información que uno adquiere, digamos, frente a un tema o algo, ¿sí? Y ya la sabiduría es qué vamos a hacer con ese conocimiento, de qué manera podemos aplicarlo, ¿sí? Y usted decía algo muy sabio y era que en la manera de llevarlo a la práctica, vincular en el proceso a todas las personas que están alrededor. Esa es la sabiduría. Conocimiento dice, yo voy a llegar a la meta y yo paso por encima de quien sea, pero lo importante es la meta. Tengo el conocimiento y yo voy y lo hago, ¿sí?
pero la sabiduría me lleva que en la práctica voy vinculando en ese proceso a todos los que están a mi alrededor, de tal forma de que nadie se vea pues como afectado, más bien nos gocemos juntos y lleguemos a lograr el objetivo juntos, ¿sí? Por eso se dice la palabra que la sabiduría viene de Dios, y lo que viene de Dios es bueno y agradable. Entonces, quizás pecado es, o lo que yo miro es, hacer las cosas por nuestros propios medios, es decir, confiar más bien en nuestras fuerzas y sacar como a Dios de nuestros planes, ¿sí? Entonces la invitación de pronto, según lo que nos hace aquí la lectura con relación a Salomón, es en el lugar que estemos, confiar en Dios y que sea Él a través de su sabiduría que nos ayude a tomar las mejores decisiones, de tal forma que no afectemos a las personas que están de manera negativa, ¿no? Que están a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces mirarlo así por esa parte. Muy bien, totalmente de acuerdo, Javier. Gracias por ayudarnos a profundizarnos en el significado de este texto para nuestras vidas. Y sí, puede ser tan fácil confiar en lo material, lo que yo necesito, lo que yo quiero, las cosas que puedo ver para encontrar la seguridad y para estar cómodo. Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Alguien más desea? Perdón, qué pena. ¿Alguien más desea aportar al respecto? Sí, Seleni, adelante. Pues a mí también se me hizo pues importante eso, ¿verdad? Porque muchas de las veces pues los pastores de nosotros nos dan un liderazgo y al igual que Salomón pues no tenemos la sabiduría para gobernar, pero entonces el pecado que yo vería ahí en mí es de que pues nunca se me ha ocurrido pedir sabiduría para gobernar un pequeño grupo, por ejemplo, de mujeres o líderes de jóvenes, líderes de niños. Y simplemente dice uno, no puedo, no, X, vea, pero nunca se le ocurre a uno pedirle pues la sabiduría a Dios, porque si ya te están escogiendo es porque es obvio de que el pastor o el líder espiritual tuyo pues ya oró y Dios le puso en su corazón que fueras tú. Entonces para mí pues eso es, pues, pues sí es como pecado, porque dice la palabra que quien sabe hacer el bien y no lo hace, pues también es pecado. Entonces pues no, nunca se me hubiera ocurrido pedir sabiduría para liderar algún grupo, pues sí, que está dentro de la iglesia. Dios le bendiga. Muy bien, una muy buena observación, que nosotros, todos, ninguno de nosotros creo es gobernante de una nación, pero tenemos oportunidades para ejecutar liderazgo y necesitamos sabiduría para eso. Y podemos fallar en pedirle a Dios esta sabiduría. O podemos ser muy fáciles, muy rápidos para pedir cualquier otra cosa a menos que sabiduría. Y también yo veo, algo que yo necesito confesar a veces es este orgullo humano que todos nosotros tenemos, que yo tengo, porque Salomón, él reconoció este problema. ¿Cómo voy a gobernar este pueblo? Necesito ayuda, necesito sabiduría. Y a veces yo puedo caer en la tentación de pensar, yo me encargo de eso. Yo puedo averiguar cómo proceder. Y a veces necesito parar y primeramente, como Seleni dijo, pedir sabiduría de Dios. Muy bien, muchas gracias a todos. Y ahora, ya que hemos visto a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo o vemos el amor de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo podemos ver el amor de Dios para el pueblo de Israel y para nosotros también? Esta mañana hablamos un poco sobre los gobernantes y creo que casi todos nosotros estamos familiarizados con problemas con los líderes, ¿cierto? Con los gobernantes y los políticos, los presidentes. A veces podemos ser bendecidos con un buen presidente, con un buen líder, con un buen alcalde,
pero a veces no. Y vemos el amor de Dios para los israelitas aquí, dándoles un gobernante, un rey con sabiduría. Entonces, pues no quiero avanzarnos a la pregunta 8, pero algo para poner en práctica hoy es pedir la sabiduría para nuestros líderes, incluso si son un líder que no nos cae bien. Está bien decir que no estoy de acuerdo con la política de este presidente, pero incluso si no estamos a favor de quién es el líder de nuestra comunidad o departamento, provincia o estado, de todos modos debemos pedir sabiduría para ellos, ¿cierto? Entonces vemos el amor de Dios en dando a su pueblo un líder con sabiduría y damos gracias a Dios por los buenos líderes que tenemos hoy en día. Sí, Holman, adelante. Pastor, la palabra del Señor nos enseña también en el libro de los Proverbios. En Proverbios 29:2 dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime, mas cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Eso era lo que estaba pasando en ese momento en Israel. A pesar, si nosotros ya vamos más adelante, el Señor le concedió esos 3 deseos, como decimos prácticamente, a Salomón, pero él 10 veces el Señor le advirtió que dejara de hacer sus ídolos y eso fue el pecado grande de Salomón, ¿cierto? Si lo vemos así, o sea, fue un gobernante, ¿cierto? Pero en la parte ministerial personal, Dios lo confrontó por ese pecado. Sí, y vemos que y creo que hablamos de eso un poquito la semana, pero no, el lunes, ¿cierto? Que incluso con los buenos reyes, vemos sus debilidades, sus puntos débiles, su pecado, y nos toca recordar que hay un solo rey perfecto aquí. Eso es importante recordar también durante las temporadas de las elecciones y todo, que hay un lugar perfecto, el cielo, con un rey perfecto en el cielo. Muy buen punto, señor Holman, gracias. Y otra cosa que quisiera plantar aquí es que ahora vemos el amor de Dios para los israelitas en la construcción del templo, porque ahora ellos tienen un lugar para su adoración y un lugar donde Dios iba a habitar oficialmente. Y entonces el templo significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Nosotros también tenemos la presencia de Dios, la presencia de Cristo en medio de nosotros. Podemos pensar en Mateo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y también podemos ver que lo tenemos mejor. En los tiempos de Dios había una separación. No todos podían entrar en el templo. Y no todos los sacerdotes podían entrar en el lugar más santo. De hecho, un solo sacerdote una sola vez al año. Y había una cortina grande entre el lugar donde los sacerdotes estaban y el lugar más santo. O es decir, había una separación entre las personas comunes y corrientes como nosotros y Dios. Pero ya no hay esta separación hoy en día por medio de Cristo, nuestro mediador. De hecho, esta cortina se rompió literalmente y físicamente el día en que Jesús murió. Y nosotros ahora tenemos acceso directo a Dios. Y vamos a hablar un poco más de esto cuando hablamos del templo hoy en día. Entonces, la última pregunta para nosotros, ahora con la ayuda de Dios y en gratitud a Él, ¿qué punto de esta historia saco para poner en práctica en mi vida hoy? Pues tal vez el punto más obvio, ¿cierto? Y algunos de ustedes ya han mencionado este punto, pedir la sabiduría. Muchas veces estamos en la oración. Yo sé que ustedes están orando y eso es algo maravilloso, un privilegio que tenemos.
que incluyamos en nuestras oraciones peticiones para la sabiduría. Dios, danos sabiduría para guiar mi grupito de amigos. Dame la sabiduría para guiar mi grupo de estudio bíblico. Dame la sabiduría para ser sabio en mis interacciones con mi prójimo, con mis vecinos, con otras personas en mi comunidad. Sí, Holman, adelante. Y hay dos clases de sabiduría, ¿no, pastor? Lo dice la palabra en Santiago 3. La sabiduría que viene de lo alto, que viene con unos elementos especiales, pura, pacífica, de buenos frutos, etcétera. No me acuerdo de los otros dos. Y la que es la terrenal, animal y diabólica, la que está aquí en la tierra. Entonces, si nosotros ya como discípulos de Cristo, como creyentes, como predicadores de la palabra de Dios, debemos pedirle la sabiduría que viene de lo alto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se mezcla la sabiduría que viene de lo alto con la sabiduría terrenal, se cometen muchísimos errores, ¿cierto? Muchísimos errores, porque entonces la persona es sabia en su propia opinión. Entonces ahí es donde está la vanagloria del hombre, pastor. Muy bien, muchas gracias, Holman. Y yo quisiera cerrar esta parte de nuestra clase, este estudio, hablando exactamente de esto. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Es el conocimiento del Señor. Es conociendo a Cristo y confiando en Él y el temor del Señor. Y no el temor en el sentido de miedo, sino el temor en el sentido de confianza y fe y respeto y amor por el Señor. Entonces, que nuestro Señor nos dé esta sabiduría para poder confiar en Él y conocerlo. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a hablar ahora un poco sobre el templo en el Nuevo Testamento. El templo pues estuvo ahí durante la vida de Jesús. Jesús fue ahí de bebé, como joven. Pues fue llevado por sus papás. Pasaba tiempo ahí como adulto. Fue a orar, alabar y enseñar. Él limpió el templo 2 veces. Profetizó la destrucción del templo literalmente, lo que sucedió unos años después. Entonces, el templo tiene un papel importante en el ministerio de Jesús y también en la iglesia primitiva también. Los apóstoles predicaban ahí y se congregaron ahí y fueron arrestados ahí en el templo también, y podemos ver estos eventos en el libro de Hechos. Pero eventualmente el templo fue destruido y eventualmente, mientras la fe cristiana fue difundida a otras partes, el templo ya no tenía la importancia, y en parte porque el templo pues no fue necesitado y llegó un nuevo concepto del templo. Vemos en las cartas de Pablo y Pedro que el verdadero templo del Nuevo Testamento es la iglesia. Y la iglesia consiste en los creyentes construidos sobre la piedra angular de Cristo. Entonces hay un templo hoy en día, pero no queda en Jerusalén, queda en todas partes. Ustedes forman parte de este templo. Y eso es bueno porque representa la presencia de Dios. Ustedes pueden ser como el templo, representantes de Dios, embajadores de Dios. Y también nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo sacrificios, sino sacrificios espirituales, los frutos del Espíritu, las buenas obras que hacemos en gratitud a Dios. Y vamos a ver 2 partes del Nuevo Testamento que nos hablan de esta nueva realidad del nuevo templo en el Nuevo Testamento. Sí, señor Holman, adelante. Le agrego una cosita ahí, somos portavoces. Portavoces Sí, también, sí. de buenas nuevas, sí, de las buenas nuevas. Y es
Muy buena el apunte, pastor, de este templo en el Nuevo Testamento. De la iglesia es el conjunto de creyentes, ¿sí? Construidos por la piedra angular que es Cristo, está bien, ¿sí? Por su gracia, por ese favor inmerecido que nosotros no lo merecíamos, pues, perdón la redundancia, no lo merecíamos, pero Él es por su amor, por esa esencia que tiene Él, ¿no? Algo especial. Exactamente, portavoces, ¿cierto? Las personas pudieran llegar al templo en los tiempos antiguos para escuchar la palabra y hoy en día personas pueden escuchar la palabra desde nuestras bocas y labios, como el nuevo templo. Muy bien, entonces vamos a ver aquí Efesios capítulo 2. Un voluntario, por favor, para leer Efesios capítulo 2, 19 a 20, las palabras que tenemos aquí en la pantalla. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura, por favor? Efesios capítulo 2. Yo lo leo, pastor. Gracias, adelante, hágale. Efesios 2, 19 al 22 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor, en Cristo. También ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Amén. Muchas gracias, Holman. Y aquí tengo algunas palabras y frases aquí en negrita. En versículo 19, ustedes. Pablo está escribiendo a los Efesios, pero por medio del Espíritu Santo escribiendo a todos los creyentes en la época del Nuevo Testamento, y esto incluye a nosotros. Entonces, ustedes. Y sigue en versículo 20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo, para ser un templo santo. Entonces, Jesús es la piedra angular. Tenemos aquí este fundamento de la Biblia, porque cuando dice aquí apóstoles y profetas, aquí podemos pensar en lo que los profetas y los apóstoles escribieron. Jesús como la piedra angular, la palabra de Dios, y nosotros tenemos el privilegio de formar parte de esta nueva casa espiritual, este templo hoy en día. Y vamos a ver lo que dijo Pablo también. Un voluntario, por favor, para leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6. Amén. Sí, Javier, adelante, gracias. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como cosa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Amén. Amén. Muchas gracias, Javier Rivas. Entonces, aquí unas palabras en negrita para seguir contestando esta pregunta. ¿Cuál es el templo del Nuevo Testamento? Dice, ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Entonces, vemos que algunos de los conceptos son parecidos. Había un templo en el Antiguo Testamento, hay un templo hoy. Pero aunque son conceptos parecidos, las realidades son diferentes. Un edificio físico y un edificio que consiste en todos los creyentes. También había sacrificios en el Antiguo Testamento para señalar al sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy en día debe haber sacrificios, pero son espirituales. Que hacemos
para el bienestar de otros. Entonces, en resumen, el templo era una sombra de la aún más gloriosa Santa Iglesia cristiana, descrita por los apóstoles Pablo y Pedro. Mientras que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo una vez al año para el día de expiación, nuestro gran sumo sacerdote Jesús entró en el cielo mismo después de dar su vida como el sacrificio una vez para siempre por los pecados del mundo entero. Y ahora por la fe en este gran sumo sacerdote, en nuestro Salvador, nos convertimos en miembros de la Santa Iglesia Cristiana y esperamos con ansia la vida eterna en el cielo. Entonces quisiera cerrar viendo esta conexión y viendo a Cristo también. Vamos a aprovechar el tiempo que queda para hablar un poco sobre Academia Cristo. Academia Cristo pues existe para invitar a ustedes a formar parte de nuestro equipo para poder participar en la gran comisión. Entonces, queremos ayudar a personas a crecer en la palabra, queremos ayudar a personas a llevar la palabra a otros, pero el propósito central de Academia Cristo es capacitación para cumplir la gran comisión. Un poco sobre la historia de Academia Cristo. Academia Cristo inició en 2015, hace poco. Había un equipo de misioneros viviendo en México y ellos hicieron la pregunta, ¿cómo podemos llevar esta paz que tenemos a aún más personas? Y nosotros, era un equipo de unos 6 misioneros y ellos dijeron, nosotros 6 no podemos ir predicando, bautizando por todas partes. ¿Qué podemos hacer? Y experimentaron con algunas ideas, iniciaron a usar las redes sociales y decidieron, vamos a formar una academia en línea, totalmente gratis, todos pueden estudiar, no va a haber requisitos y de tal forma personas van a saber de la paz que nosotros tenemos en Cristo, pero también vamos a tener la oportunidad de capacitar a otros a compartir la palabra. Entonces, ahí tenemos un resumen súper breve de la historia, pero el propósito es ayudar a usted a recibir la capacitación necesaria para llevar la palabra a otros. Por eso, en este curso actual en que estamos, el proyecto final se trata del paso de captar. Porque estamos pensando en el método de las 4C y cómo hacerlo, y queremos enfocarnos en este primer paso de captar. En otros cursos van a enfocarse en contar y considerar y consolidar. Entonces, este es el propósito de Academia Cristo. Sí, Holman, adelante. Pastor, muy agradecido con Academia Cristo, los profesores, docentes, pastores, con todas las familias hacen parte para que nosotros llevemos y nos capacitemos cada día más. Una sugerencia personal, tal vez yo se lo manifesté en Bogotá, es, no sé si de pronto no me hice entender, es de pronto incluir en el pénsul académico misiones, sea la misión cultural o sea la misión transcultural. Digamos, como ahí está esta enseñanza, digamos, de la nación escogida, también de pronto como sugerencia, el tema de misiones. Pastor. Sí, muchas gracias. Y de hecho, eso nos lleva al próximo punto. Nosotros queremos ayudar a personas a plantar misiones y plantar grupos para que haya más iglesias fieles a la palabra de Dios, para que haya más iglesias donde personas con preguntas o dudas acerca de Dios pueden venir y escuchar la verdad. Entonces, nosotros tenemos algo que llamamos Grupo Sembrador, que es un paquete de materiales que usted puede utilizar para un periodo de 2 años, que tiene todo lo necesario para
para congregarse. Tiene música, oraciones, recursos para la adoración y un estudio para 104 semanas. Sí, va a tener como un estudio cada 8 días. Y queremos regalar este paquete a ustedes. No hay ningún costo. Sabemos que muchos de ustedes ya tienen otras profesiones, otras vocaciones, y puede ser a veces difícil ir cada semana preparando algo nuevo. Entonces tenemos este paquete que se llama Grupo Sembrador. Si usted tiene interés, sí, me interesa, o ya tengo un grupo y podremos beneficiarnos de estos materiales, o me gustaría iniciar un grupo, hable por favor conmigo o con cualquier profesor, porque con mucho gusto nos gustaría orientarle en cómo usar Grupo Sembrador. De hecho, el último curso en Discipulado 1 se trata en cómo plantar un grupo sembrador. Entonces, si usted quiere hacerlo mañana, listo, perfecto. O usted puede esperar hasta este último curso, La Palabra Crece, el discípulo hace discípulos, para tomar los pasos con los compañeros, los pasos para plantar un grupo sembrador. Y la última cosa que quisiera mencionar es que a veces tenemos, pues queremos la unidad, ¿cierto? Tenemos un versículo bíblico aquí que dice a 1 Corintios 1:10, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Entonces, queremos ser un mismo sentir y un mismo parecer. Y si usted está estudiando con nosotros y se da cuenta de que, quiero pertenecer, quiero afiliarme a Academia Cristo, tenemos un proceso para establecer esta unidad de la doctrina que se llama el acuerdo doctrinal. Es un proceso sin compromiso, sin obligación, en que usted va a trabajar con un profesor de manera personalizada, revisando 95 preguntas doctrinales para ver si, sí, tenemos una unidad de la fe para que podamos ser un mismo parecer. ¿Preguntas, dudas sobre este proceso de acuerdo doctrinal? Y el proceso de acuerdo doctrinal no es necesario. Por ejemplo, si usted decide, para mí solo quiero seguir estudiando ahora, no hay problema, no hay ningún problema. Todos están invitados a estudiar en el primer discipulado, en discipulado 1. De hecho, no tiene que ser cristiano, puede simplemente tener interés en aprender más. Pero para discipulado 2, para avanzar al segundo discipulado, es necesario hacer este proceso, porque en discipulado 2 queremos estar trabajando en equipo también con una unidad de la fe, una unidad doctrinal. Entonces, para poder avanzar es necesario y estamos a la orden para hacerlo. Sí, Holman, adelante. Pastor, una cosita, ese grupo sembrador se puede realizar en cualquier parte, en cualquier país, ¿verdad? Exactamente, en cualquier país. De hecho, tenemos música que es más tradicional, tenemos música con músicos mariachi, tenemos música que cabe muy bien en las andinas, tenemos música más moderna, los estudios son diseñados para todos. Entonces, la idea es que sí, puede funcionar en cualquier contexto. Y también hay espacio para ajustar un poco, depende de las circunstancias también de su grupo. Bueno, pastor, entonces, en ese orden de idea, ya por el interno le comento, yo tal vez le comenté algo de un tema en otro país. Parece que Dios está abriendo caminos, ¿sí? Para llevar esa palabra a donde se necesita en este momento, que es Cuba, ¿sí? Entonces estamos trabajando ahí, prácticamente para La Habana. Entonces estamos ya en unas charlas, pero lo importante es que si se puede hacer allá, magnífico, porque podemos iniciar con el favor de Dios, con la ayuda primeramente de él, ese grupo allá obviamente autorizado por el gobierno, ¿sí? Por el gobierno, porque allá, pues, usted sabe la temática
el tema que hay, pero yo sé que el Señor abre camino para poder establecer allá con la ayuda primeramente de Él. Muy bien, muchas gracias. Sí, Cuba es un caso muy interesante. Yo leí otro día que en el año 1915, 95% del país se identificó como cristiano y que en el año 2015 menos de 60% de la población se identificó como cristiano. Entonces hay gran necesidad ahí. Y para que sepan todos ustedes, de hecho, estamos dando clases ahora a cubanos, porque ahí no hay la habilidad de conectar por Zoom, muchas veces por una falta de internet. Entonces, estamos experimentando usando teléfono para dar clases. Entonces, si tiene amigos, tiene familiares o tiene más interés en lo que Academia Cristo está haciendo en Cuba, estoy a la orden para tratar de explicarles un poco más, porque sí hay gran necesidad ahí. Y nos toca Gracias, ser pastor. creativos en cuanto a la tecnología y todo eso. Sí. Muy bien, un poco sobre el proyecto final. Voy a compartir de nuevo la plantilla en Word y en PDF para hacer el proyecto final. Van a contestar algunas preguntas sobre el paso de captar. Van a elegir una historia bíblica. Van a contestar 2 preguntas que tienen que ver con la historia. Y luego usted va a desarrollar una forma para captar la atención. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, me avisa nomás. Estoy para ayudarles. La fecha límite y por favor que me entreguen el proyecto final por WhatsApp. Mi número voy a dejar de nuevo mi número ahí. Y la fecha límite, el plazo que tenemos es hasta el 16 de marzo en 8 días. Entonces, para la semana que viene, el jueves. ¿Preguntas, dudas antes de cerrar para esta noche? Muy bien, entonces voy a ofrecer una oración. Les agradezco muchísimo por su participación en el programa de Academia Cristo, en el programa de discipulado, en este curso en vivo. Fue un gusto poder conocerles un poco. Gracias por dedicarse el tiempo para estar en las clases en línea. Yo doy gracias a Dios por ustedes y por su fidelidad. Y en el curso y por la fe que el Espíritu Santo ha puesto en sus corazones. Y me alegra que estén parte de nuestro equipo en esta gran comisión que tenemos. Entonces vamos a cerrar con una oración. Señor de los cielos, gracias mil te damos por esta oportunidad que hayamos tenido durante las últimas semanas para estudiar un poco del Antiguo Testamento y ver tu plan de salvación y ver a nuestro Salvador Cristo mismo en estas páginas de estos libros. Y ahora pedimos tu ayuda mientras vayamos adelante siendo parte de tu templo espiritual, la casa espiritual, que nos ayudes a realizar sacrificios espirituales para el bien de nuestro prójimo y para la gloria tuya. También pedimos tu bendición sobre los otros cursos que mis compañeros van a tomar con Academia Cristo y también sobre su proyecto final que están por hacer. Pedimos tu bendición y te damos gracias y alabanza por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, la piedra angular. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por la participación y que todos tengan una muy linda noche. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente, Pastor Ángela Mac, y muchas Leonardo, gracias. gracias. Holman, muchas gracias. Estamos hablando, pastor. Muchas gracias. Un abrazo para la Perfecto, sí, familia. estamos hablando. Gracias. Excelente. Gracias, pastor. Bien. Saludos para todos los hermanos. Cristo.
Muchas Gracias, gracias. pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor, por la enseñanza. A usted, Eulogio Chacón, a usted, muchas gracias. Estamos en contacto. Voy a Gracias, estar en pastor. contacto con todos Sí. ustedes para el proyecto final. Gracias, pastor. Gracias, Luis Felipe. César y Aurelia. Muchas gracias. Que todos descansen muy bien. Gracias, pastor. Gracias. Chao, chao.